Muchas gracias, hermana Eli. Quiero agradecer a los que se han conectado a este seminario. Escuché que solamente están 3 personas. Recuerden que como iglesia tenemos una comisión. Esa comisión tiene que ver con ir y predicar el evangelio. Así que tenemos la tarea de invitar a nuestros vecinos, a toda la gente que sea candidata para el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús no hizo acepción de personas, así que tenemos que hacer ese trabajo como iglesia, ¿verdad? Y también de forma individual. Así que sean ustedes bienvenidos a este gran estudio, gran seminario de Daniel, llamado Secretos de Daniel. Y vamos a iniciar con el tema 1, titulado Victoria de Babilonia, ¿verdad? Así que vamos a iniciar antes de abrir la palabra de Dios. Quiero invitarles para que ahí donde están, los que puedan colocar de rodillas, pueden hacerlo, los que no. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu de Dios nos guíe en esta hora y nos pueda dar entendimiento y nos pueda habilitar con poder para que podamos sacar provecho de este seminario, y que este tiempo que estamos invirtiendo no sea en vano, sino sea para la honra y gloria de Dios. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dejar que el Espíritu nos conduzca en esta hora, y vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de presentar en esta hora un seminario del libro de Daniel. Gracias, Padre eterno, porque nos das esta oportunidad. Gracias, Padre eterno, por aquellos que nos han de escuchar. Gracias, Padre eterno, porque nos has bendecido. Y gracias por todo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, para quien pedimos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Hermana Eli, si me están escuchando, ¿verdad? Tengo la duda si me están escuchando o no. Hágame una señal, por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar con este seminario, ¿verdad? ¿Cómo se titula? La Victoria de Babilonia. ¿Sí? Este título está como una especie de pregunta, ¿verdad? ¿Con qué propósito? De entrada, para que nos pongamos a razonar, ¿verdad? Si fue una victoria de Babilonia o Dios tenía un propósito especial para su pueblo. Hay que recordar, estimados amigos y hermanos, que si leemos Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, Hechos 13, 47 y 48, y Hechos 19, 5 y 6, ¿sí? Vemos que Dios eligió a un pueblo especial para que hablara o para que diera testimonio del Dios verdadero, ¿verdad? De entrada podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué si el pueblo judío fue elegido por Dios, por qué fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Verdad? Nos podemos preguntar, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos ir por nuestro camino, Dios no se opone, ¿verdad? Y nos permite elegir de manera libre, pero también permite que todas nuestras decisiones tengan una consecuencia. Y es el caso del pueblo de Dios, ¿verdad? Fue llevado a Babilonia en respuesta a su mala decisión, por así decirlo, ¿verdad? Así que vamos a una pequeña introducción que tenemos de este libro. Para empezar, el libro de Daniel, en él tenemos un mensaje universal, ¿verdad?
tenemos un pequeño documento de 12 capítulos, ¿verdad? Y no es un libro perdido entre los pliegues de la antigua Biblia, ¿verdad? Este libro fue escrito hace 600 años antes de Cristo. Y el libro de Daniel contiene un mensaje universal que trasciende denominaciones y culturas. Y este libro de Daniel nos atañe a todos. El judaísmo reconocía a Daniel como uno de los más grandes profetas. ¿Por qué? Porque profetizaba cosas futuras y a la vez estableció el tiempo en que éstas acontecerían. Ahora, para que quede bien definido en nuestra mente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué entendemos por profeta? ¿Verdad? Entendemos por profeta a alguien que habla en lugar de otro. En este caso, ese alguien es Daniel y habla en el nombre de Dios, el Dios verdadero, ¿verdad? Así que eso es lo que significa profeta. Ahora, para que podamos también entender, ¿verdad? También qué significa el nombre de Daniel, ¿verdad? Debemos nosotros como cristianos, como iglesia, estar bien conscientes de cada nombre, de cada cosa que nos dice la palabra de Dios. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez, ¿verdad? Dios es mi juez. Hemos preparado algunas diapositivas con el propósito, estimados amigos y hermanos, ¿sí? De como nosotros aquí en este lugar no tenemos una buena señal de internet, ¿sí? Pueden ustedes tomar nota de este seminario en base a las diapositivas que vamos a presentar, ¿verdad? Porque por la misma falla que tenemos acá de la red, ¿sí? Entonces a veces se corta la voz, a veces no se escucha muy bien, ¿verdad? Ahora, las profecías de Daniel tienen por objeto un intenso estudio por parte de los eruditos, tanto judíos como cristianos, ¿verdad? En la actualidad vuelve a ser un objeto de un resurgimiento de estudios. Hasta el Islam se ha interesado en este libro, ¿verdad? Grandes filósofos, psicólogos, científicos, poetas y artistas han prestado especial atención al libro de Daniel. Pertenece no solo a la tradición religiosa, sino también al patrimonio secular, ¿verdad? El libro de Daniel. Su belleza es verdad, estimula nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Es un libro de sabiduría y contiene los pensamientos más profundos acerca de la historia, ¿verdad? De Dios, de la ética y de la existencia, ¿verdad? Este libro se halla repleto de cifras matemáticas, algo que no es frecuente en la Biblia. Es una obra histórica que hace referencia al pasado, al presente y al futuro. En fin, es un libro religioso y es místico, además científico y filósofo, ¿verdad? Y es tanto para el judío como para el gentil. Todos nos sentimos atraídos por este libro, ¿verdad? Yo en lo particular, por ejemplo, me llama mucho la atención la profecía de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Es algo que a mí me maravilla, ¿verdad? El libro de Daniel es universal y merece toda la atención de todos, ¿verdad? No solamente el libro de Daniel contiene historias y profecías, ¿verdad? Las historias están en la primera parte y nos dicen cómo será el tiempo del fin y cómo prepararnos para el fin cuando éste venga. La segunda parte contiene las profecías y nos dicen cuándo será el fin y cuándo vendrá, ¿verdad? Son como una guía. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía acerca del libro de Daniel, ¿verdad?
En Testimonios para la Iglesia, página 112, miren lo que dice la pluma inspirada. El estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, dice la pluma inspirada, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Lo interesante de esta nota de Elena G. de White, de este comentario acerca del libro de Daniel, es muy importante para la iglesia y para nosotros en la parte individual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera no seremos extraviados con falsas teorías, ¿verdad? Por doctrinas falsas, ¿verdad? Y estaremos anclados, ¿sí? Solamente en la palabra de Dios. Por eso es importante conocer el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces, vamos al capítulo 1 del libro de Daniel. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Y vamos al primer punto de este seminario, que es el capítulo 1, ¿verdad? Y lo podemos denominar el conflicto universal, ¿verdad? Leamos Daniel 1:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Dice Daniel 1:1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y lo sitió. ¿Con qué comienza este capítulo? ¿Verdad? Comienza con un enfrentamiento militar. Babilonia, ¿contra quién? Contra Jerusalén. Más allá de lo local, el amor señala a un otro conflicto, un conflicto universal, ¿verdad? Un conflicto ¿entre quién? Entre Dios y el enemigo, ¿verdad? De los que están del lado de Dios y los que están del lado de Satanás, ¿verdad? Así que el conflicto es universal. Y si es un conflicto universal, estamos todos involucrados, ¿verdad? Ahora, Babilonia simboliza en la Biblia las fuerzas del mal que se oponen a Dios y procuran poseer prerrogativas y privilegios divinos. Recordemos la historia de Babel, ahí en Génesis 1, del 11, del 1 al 9. ¿Qué significa Babel? Significa confundir. Y detrás de este conflicto universal hay una confrontación, como ya dijimos, entre Babilonia y Jerusalén. Hay un conflicto también en otra dimensión, ¿verdad? Y estos conflictos los podemos ver, por ejemplo, ahí en Isaías 14:4, 13:14, Jeremías 50, del 17 al 40 y Ezequías 31. Y Daniel nos presenta el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, ¿verdad? Ahora, el libro de Daniel, el personaje central, sin duda es Dios, ¿verdad? Sin duda es Dios, ¿verdad? Ahora, el versículo 2 nos habla de la deportación, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es el exilio, ¿verdad? Es una usurpación por parte de Babilonia. El pueblo de Dios y sus utensilios sagrados del templo ahora son propiedad de Nabucodonosor. La deportación ocurrió aproximadamente en el año 605 a.C., en donde los caldeos sitian a Jerusalén
la capital de Judá. Un siglo antes, en el 722 a.C., los asirios, es decir, Babilonia, habían invadido Israel, el reino del norte. Recuerden que el pueblo de Dios se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En este caso, el reino del norte están toda la tribu de Judá, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Segunda de Reyes 17:3 al 23. Y en la deportación, Nabucodonosor ha vencido no solamente a Jerusalén, ha vencido también a los egipcios, ahí en la batalla de Carquemis, y ahora toma Jerusalén y subyuga al quien era el rey de Judá en ese momento, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Daniel 1:1, ¿quién era ese rey? El rey Joacim, ¿verdad? En su tercer año, ¿verdad? La noticia de la muerte del padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, precipita su regreso y lleva consigo en esa deportación a jóvenes cautivos de la élite de Judea, es decir, a príncipes, los que estaban todos ahí, la corte, hombres que eran de los más importantes ahí en el reino de Judá, y fueron llevados, encadenados y desarraigados, y parecía que los judíos se habían perdido todo: el pasado, la esperanza, la identidad, los valores, todo estaba comprometido aparentemente, ¿verdad? Sería una minoría perdida entre la multitud. Y en esa deportación fueron llevados entonces a los más importantes del pueblo de Judá, ¿verdad? Y a los más pobres, incluyendo al profeta Jeremías, quedaron ahí en Jerusalén. Pero estos judíos importantes, jóvenes, de linaje, podrían adaptarse y llegar a ser como los demás, ¿verdad? Y Daniel está entre ese grupo. Y la pregunta es, ¿qué hará? El fin de Judá significa la desaparición de los últimos hijos de Israel. Si le pasa las diapositivas, hermana Eli, ya estamos hasta la tragedia. La siguiente, la que sigue, hasta ahí. No, una anterior. El fin de Judá significa la desaparición de los últimos hijos de Israel. Es un destino que incumbe al pueblo elegido. La siguiente. La Babilonia ha reemplazado a Jerusalén. No se puede ignorar las repercusiones religiosas de esa usurpación. El texto destaca 3 veces la apropiación de los utensilios del templo de Dios por parte del rey Nabucodonosor II. La que sigue. Y viene entonces el juicio de Dios, ¿verdad? El acontecimiento en sí mismo es el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios entregó en las manos de Nabucodonosor al pueblo de Israel, al pueblo judío, de acuerdo a lo que dice el versículo 2.
Entonces presenciamos, si leemos en Isaías 39 del 5 al 7 y Jeremías del 20 al 5, el cumplimiento de las profecías pronunciadas por los antiguos profetas de Israel. Vayamos por lo menos a Isaías 39 del 5 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 39 del 5 al 7. Dice, Isaías entonces le dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor de los ejércitos. Miren días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho. Versículo 7. A los hijos que tengas y que engendres, se los llevarán a Babilonia y ahí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Vemos aquí cómo se cumplen las escrituras. Vemos aquí cómo se cumple la profecía a través del profeta Isaías. Cómo se cumple la palabra de Dios a través del profeta Isaías, ¿verdad? Ahora, vamos a Jeremías 25, que es una profecía también relacionada y que es muy importante en el estudio de este seminario. Jeremías 25, ¿qué dice la palabra de Dios? También pondré en sus manos todas las riquezas de esta ciudad que han acumulado y todas sus cosas preciosas, todos los tesoros de los reyes de Judá los pondré en sus manos de sus enemigos, y estos los saquearán, se los apropiarán y se los llevarán a Babilonia. Ahí está la profecía. No solamente el profeta Isaías revela lo que ha de ser, cómo serán llevados cautivos los hijos de Judá, los jóvenes, ¿verdad? Sino también todos los tesoros que el pueblo de Judá había acumulado hasta entonces, ¿verdad? Entonces vemos cómo se presenta aquí el juicio de Dios, ¿verdad? La siguiente. Ahora, ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor para con los jóvenes que fueron deportados? Vamos al versículo del 3 al 7 del primer capítulo del libro de Daniel. Dice, además, al rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados y en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con los cuales cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre los jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Hananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Entonces se eligen cuidadosamente a los jóvenes de sangre real, se les busca entrenar para el servicio del rey. Incluyen al príncipe Daniel, probablemente un descendiente directo del rey Sedequías, y el último rey de Judá. Se cumple entonces aquí lo que dice Isaías 39, 7. Ahora, aquí podemos ver que en esta enajenación cultural, ¿verdad? El
el plan de Satanás, sin duda, pretende algo que Dios ya había previsto, ¿verdad? Cambiar los principios divinos que ya estaban en la mente de estos jóvenes. Por esos jóvenes que fueron deportados, realmente no venían a eso, a que sus costumbres y principios fueran cambiados, aunque este rey Nabucodonosor tuviera ese propósito, sino venían en el nombre de Jehová. Y al venir en el nombre de Jehová, ¿sí?, la cosa toma otra dimensión distinta a la que el rey Nabucodonosor tenía en mente, de que las creencias, la cultura, los principios divinos fueran borrados de las mentes de estos jóvenes hebreos, ¿sí? Y al hacerlo, ¿sí?, el pueblo de Dios escogido de manera especial desapareciera. Esa siempre ha sido entonces el propósito del enemigo de las almas, ¿sí?, para el pueblo de Dios. Desviarlo de los propósitos divinos. Pero en este caso, estimados amigos hermanos, sin duda no se cumplió. Aunque la enajenación duró 3 años, como dice la palabra de Dios, ¿sí?, los jóvenes se mantuvieron haciendo siempre la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué requería Nabucodonosor de estos jóvenes? Que dominaran 3 idiomas: el sumerio, la lengua sagrada, babilónico o acadio, el dialecto nacional, y el arameo, el idioma internacional de comercio y diplomacia. ¿Ah? Quería cambiar en estos jóvenes, y no solamente en estos jóvenes, sino en los demás jóvenes que venían no solamente del pueblo judío, sino de otras naciones. Quería cambiar toda su religión, toda su educación, ¿verdad? Las técnicas mágicas de los caldeos y la astronomía eran parte del currículum que debían tener cada uno de estos jóvenes. La siguiente, por favor. Ahora, vemos que no solamente la parte espiritual se quería cambiar, sino también todo lo que tiene que ver con la parte física, con la parte de hábitos que Dios había establecido para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Es decir, la transformación cultural no se limitaba a lo intelectual, sino también incluía hasta la dieta, ¿verdad? Y el rey determinaba el menú. El rey toma el lugar del creador. Y estos son puntos importantes que debemos de tomar nota, ¿verdad? Debemos tomar nota. No es solamente la deportación y cómo los jóvenes soportaron todo lo que les ponían enfrente, sino también el rey quería tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Ese siempre ha sido el propósito de Satanás: hacer una falsificación de lo que Dios tiene como propósito, por una falsificación que lleva, ¿sí?, a la perdición. Vamos a la siguiente. Entonces, participar de una comida así implicaba sumisión al culto babilónico, ¿verdad?, y reconocimiento de Nabucodonosor como Dios. La religión babilónica consideraba al rey como
como Dios en la tierra. La siguiente, la educación caldea no solo procuraba adoctrinar a los hebreos, también los amenazaba en sus hábitos más personales. A fin, era convertirlos al culto de Nabucodonosor. Pero, si leemos nosotros el versículo 8, dice la palabra de Dios: en lo íntimo Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Esto es muy importante para la iglesia, esto es muy importante para nosotros como cristianos en lo individual, ¿verdad? A veces pensamos que una pequeña porción de lo que Dios nos tiene prohibido tener como dieta no nos afecta a nuestros sentidos, a la parte espiritual, pero no. Debemos permanecer firmes nosotros en nuestras convicciones, en nuestros principios que Dios establece en su palabra. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué hizo? Le pidió al jefe de los eunucos, ¿verdad?, que no los obligara a comer el menú del rey. Ahora, vamos a ver lo que significan, ¿verdad?, para que podamos entender, ¿sí?, cuál es el propósito de Satanás siempre, ¿sí?, contra el pueblo de Dios. El hecho de que fueran cambiados sus nombres. Por ejemplo, Daniel es mi juez, ya lo vimos. En babilonio significa Belsasar, que persevere su vida. Ananías significaba en hebreo gracia de Dios, y Sadrach significaba orden de Aku, el dios sumerio de la luna. Misael significa en hebreo quien es como Dios. En babilonio, Mesac, quien es como Aku. Noten cómo se incluyen otros dioses con sus nombres. Azarías significa Yahvé ha ayudado. Y en babilonio, Abed-Negó, siervo de Negó, otro dios, el dios de la sabiduría de los babilonios, ¿verdad? Y entonces vemos que Daniel le pide al jefe de los eunucos una comida o una dieta vegetariana, ¿verdad?, y agua. Para ellos y para nosotros debe ser algo esencial y que guarde nuestros principios, nuestras convicciones, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, Daniel y sus compañeros, si leemos el versículo del 8 al 16, vemos que opusieron resistencia, y esa misma resistencia es la que también debemos oponer nosotros frente a la tentación, frente a algún manjar que pudiera ser muy suculento, pero que al final, sin duda, recortará nuestra vida o nos llevará, ¿sí?, a enfermarnos, ¿verdad? La siguiente dice, la frase que utiliza Daniel para designar el menú que desea tener es similar a Génesis 1:29. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Vamos rápidamente a Génesis 1:29 y sin duda tenemos que darnos un poco de prisa. Queremos terminar más tardar 8:5. Génesis 1:29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla,
a ellos les servirá de alimento. ¿Qué debemos de comer? Semillas y frutos, ¿verdad? Legumbres. ¿Qué fue lo que motivó a Daniel a mantenerse firme en su dieta? Su fe. ¿En quién? En su Creador. Eso es lo que nos debe de mantener. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? No debemos cambiar la voluntad de Dios, ¿sí?, por un alimento que pueda ser muy delicioso, ¿sí? Porque estaremos perdiendo entonces nuestro sitio en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, siempre nos debe de motivar nuestra fe hacia Dios en nuestras decisiones, ¿verdad? Ahora, además, con esto Daniel testificaba a quién adoraba. Era muy importante para él permanecer fiel a Dios. Y la religión de Daniel, como la de nosotros, no se debe limitar solamente a nuestras creencias espirituales, sino también a un nivel más alto, concreto, de nuestra existencia, de nuestra vida futura. ¿Verdad? La siguiente, ahí mero. Daniel nos enseña entonces que la fe abarca tanto lo espiritual como lo físico. La religión bíblica se preocupa aún más por la alimentación del creyente. La caída de Adán y Eva tuvo que ver con qué cosa, con la alimentación. Y si queremos ver nosotros qué es lo que debemos de comer y qué no debemos de comer, debemos ir a Levítico 11, especialmente los versículos 44 y 45. No los voy a leer porque el tiempo ya avanzó, ¿verdad? Ahora, aunque Daniel se propuso en su corazón y pidió que se le diera como dieta, junto con sus compañeros, semillas y legumbres y agua, sigue siendo profundamente humano. Sus convicciones religiosas no lo hacen arrogante, versículos 8 y 9. Y solo se necesitaron 10 días para brindar pruebas de que para evitar la carne y el vino no impide que nadie disfrute la vida. Es decir, no necesitamos nosotros desobedecer a Dios para poder estar bien. Finalmente, Dios interviene. Hasta ahora parecía ausente. Dios da ciencia e inteligencia. Veamos qué dice el versículo 17 de Daniel. Daniel 1:17. Daniel 1:17. ¿Qué dice? Dios le dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las áreas y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en las cuestiones de visiones y sueños. Cuando Dios ve nuestra fidelidad, el sacrificio que hacemos, ¿verdad?, cuando ve la obediencia que hay en nosotros, sin duda nos bendice. Y a Daniel y a sus compañeros no solamente les dio sabiduría en las cuestiones de este mundo, sino también en el caso de Daniel le dio visión, le dio el don profético. ¿Verdad? Dios es quien da y no los hombres.
En este caso, Nabucodonosor quería dar a estos jóvenes en 3 años toda sabiduría y entendimiento para que pudieran gobernar dentro de su reino, pero también para que fueran influencia estos jóvenes de ese cambio frente a otras naciones. Si los cautivos hebreos progresaron como lo hicieron, fue por la gracia de Dios, y yo digo amén, porque también nosotros podemos, podemos lograr eso. Entonces dijimos que para Daniel su dieta era una señal de su fe en Dios. Daniel y sus compañeros asumieron un riesgo, el riesgo de la fe, y eso fue lo que los salvó. Ellos reconocieron todo como un don divino, y nosotros también, y yo digo amén, ¿verdad? La siguiente: el ser humano, según Daniel, debe considerarse como un todo, ¿verdad? Como un todo. ¿Qué significa esto? Que si bien la parte espiritual es importante, también la parte física es importante para Dios. Dios no puede tener un pueblo enfermo, un pueblo que no pueda cumplir una comisión, una misión. Y este es un pensamiento revolucionario. La siguiente: Daniel nos enseña que la inteligencia, la espiritualidad y el desarrollo físico van de la mano. La gracia afecta a todo. Dios va en busca de sus hijos donde ellos se encuentran y les da felicidad y éxito en el corazón mismo de su miseria. Pero la actuación de Dios no se detiene allí. Dios les prepara una salvación, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el versículo 21, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 21? Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año 1 del rey Ciro. Dios estaba preparando su liberación. Y es lo mismo que está haciendo hoy en día con su pueblo escogido, con todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. El rey asociado en la Biblia con el regreso del exilio y la salvación de Israel fue Ciro, de acuerdo a 2 de Crónicas 36, 21 al 23. La siguiente. Ahora, vamos a terminar y concluir este primer tema, ¿verdad? ¿Qué lecciones encontramos? Hasta ahí le dejamos, hermana Eli. ¿Qué lecciones encontramos en esa historia para el tiempo del fin? Número 1. El pueblo de Dios pasará por un tiempo de aparente derrota. Y es como estamos viviendo hoy en día. Si alguien no vislumbra esta situación, es quizás porque vive inmerso en el mundo todavía, ¿verdad? Hay una aparente derrota, ¿sí?, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque quizás no vemos, ¿sí?, la justicia, pero la justicia de Dios ya se cumplió en Cristo, ¿verdad? En Cristo se cumple todo. Número 2, el pueblo de Dios considerará firmemente su cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Yo digo amén. Aquellos que no estén considerando su cuerpo como el templo del Espíritu Santo, sin duda, serán parte de la cizaña, ¿sí?, de la que habla Jesús ahí en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Número 3, Dios dará a su pueblo fiel sabiduría, inteligencia y visiones y sueños. En el caso de la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí?, Dios ha cumplido, ha dado visiones y sueños a través de la hermana Elena G. de White, ¿verdad? Por eso es importante entender
lo que dice Oseas 4:6, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Ahora también Segunda de Crónicas 20:20 nos dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Mucha gente, muchos hermanos no creen en el espíritu de profecía hoy en día, ¿verdad? Pero Dios nos invita a creer en el espíritu de profecía, ¿verdad? Estamos viendo, ¿sí?, en el ejemplo de Daniel, la necesidad que tiene la iglesia y la importancia de tener delante de nosotros el espíritu de profecía. Así que el pueblo de Dios decidirá firmemente no contaminarse con lo que el mundo ofrece. Yo digo amén. Espero, estimados amigos hermanos, que esta primera parte haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y quiero invitarles para que ahí donde están, ¿sí?, tengamos, para finalizar este primer tema, una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabo y te glorifico, Padre eterno, en esta hora, porque sin duda, a través del libro de Daniel y de Apocalipsis, vamos a encontrar luz y esperanza en medio de estas tinieblas que nuestra iglesia está viviendo hoy en día. Queremos suplicarte, Padre eterno, que tus bendiciones nos puedan acompañar en esta hora y que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, estas experiencias del libro de Daniel. Que el día de mañana podamos invitarlos para que también ellos puedan participar y puedan ser bendecidos por la palabra de Dios. Gracias por esta oportunidad que nos diste. Gracias por aquellos que nos acompañaron en esta hora. Gracias por este grupo de jóvenes que están interesados, porque esta comisión que nuestro Salvador nos ha dado se puedan cumplir. Bendice a cada uno de los que nos han escuchado abundantemente, no solamente en la cuestión intelectual, en la cuestión espiritual, sino también en la parte física, en la parte que nos ayuda a mantenernos firmes, en la parte del carácter, en la parte de la salud. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo humildemente. Amén, amén.